tal? Muy buenas noches. Los dichos mexicanos son alegres, bonitos y dejan siempre mucho que entender o interpretar. Y puntualmente te dan el sentir del pueblo mexicano. Sí. Desde lo más profundo de nuestras raíces ideológicas, de una manera que ya no puedes decir ni que no entendiste, porque ya si no entiendes un dicho mexicano. Decía mi abuela, candil de la calle y oscuridad de tu casa. Pues eso andaba haciendo el señor presidente Andrés Manuel López Obrador en Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y finalmente en Cuba. A Belice le quitó los aranceles, dinero para el Triángulo del Norte en Centroamérica, que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras, para que inicien o continúen con el programa Sembrando el Futuro, dándole beca a los famosos ninis, que ni estudian ni trabajan. Y a Cuba, además de elogios por encima de lo que usted puede imaginarse, elogios y elogios y elogios, les ofreció traer 500 médicos especialistas de Cuba a trabajar en México. Luego llegó sintiéndose el líder del entonces llamado Tercer Mundo. Me refiero a la época en la que López Obrador se quedó anclado en los 60s, 70s, y todavía está presente en nuestra memoria cómo Luis Echeverría pretendía convertirse en líder del Tercer Mundo y hasta aspiró a ser secretario general de Naciones Unidas, donde obtuvo, por cierto, 0 votos. Entonces el presidente ahora amenaza a Estados Unidos, que tendrá la Cumbre de las Américas del 6 al 10 de junio, con que si no invitan a todos los países de América, él no irá en protesta y mandará a su canciller Marcelo Ebrard. Lo respaldan en esta petición el presidente de Argentina, que dice que él sí va a ir, pero que también protesta si no los invitan a todos. La presidenta de Honduras, que dice que si es de las Américas es con todos. Y desde luego hay también apoyo del presidente boliviano, que también dijo que si no invitan a todos no es Cumbre de las Américas, y que América para los americanos es solamente un mito, porque América no es solo Estados Unidos. Muy buenas noches, ya estamos con usted en Cada Quien Su Estilo. Hoy nada más el licenciado Rafael Fismoris y su servidor Fernando Herrera, Canal 50.1. Vamos a platicar. Fíjate que cuando tú hablas de la política exterior de un país, tienes que tener presente que, primero que todo, somos libres y soberanos. Ahora, es mucho más complicado que eso. No es nomás exigir nuestra soberanía, es ver quién es tu cliente, porque cliente que no es atendido deja de ser tu cliente. Entonces nosotros dependemos en la economía del país norteamericano y de Canadá, que es, como dicen ellos mismos, un proxy de Estados Unidos, que están amarrados en todos los aspectos, hasta en el Tex-Mex con México. De hecho, somos el primer socio comercial de Estados Unidos en el mundo. Así es. Entonces, estamos jugando con algo mucho más importante que la soberanía nacional. Estamos jugando con la subsistencia del pueblo mexicano. Porque si la reacción de los norteamericanos es, bueno, pues está bien, tú tienes derecho a ser libre, pero yo no tengo por qué mandarte ayudas económicas, que las manda, ni tengo por qué liberarte de aranceles, que nos libera, ¿verdad? En acuerdo comercial. En acuerdos comerciales te dice, pues ahora que cada quien cueste lo que tenga que costar, y si tú eres más barato te debe comprar, y si no eres más barato, pues no te compro, y si estás al mismo precio que otras opciones y las otras opciones tienen más calidad, pues me voy por las otras opciones. Mira, Rafa, hay algo muy sencillo. Desde que se hizo el tratado con Carlos Salinas de Gortari, a la fecha, con la renegociación que lo volvió Temec, el país ha cuadruplicado su PIB. Eso nos dice por sí mismo que es muy conveniente para México. Sin embargo, hoy tenemos un presidente
que tiende hacia la izquierda extrema y que le gusta quedar bien con Putin, con dictadores, con gente que maneja países a su antojo, y eso molesta a los norteamericanos. Claro, porque además ni siquiera tenemos la habilidad de hacerlo. Por ejemplo, el de Argentina. Yo estoy contigo, pero hazlo tú porque a mí me da mucha risa. Ajá. Yo sí voy. Yo sí voy a ir, pero te apoyo. Tú estás en todo tu derecho de no ir. Y dices tú, no seas tonto. No es así. La diplomacia es mucho más que eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que nuestros nuevos socios comerciales sea Bolivia, Venezuela y Cuba, pues vamos a estar bien padre, ¿eh? Sí, porque no compran todo lo que se hace en este país. Ni van a comprar todo lo que se hace en este país, ni en este país se va a hacer todo lo que se hace porque las capitales norteamericanas se van a esfumar. Y si usted cree que no es importante, pues nomás vea la Cuba post-revolución, cómo se fue quedando eliminada, y ahorita tienen carros todavía de los años 50, porque no tienen acceso a otro tipo de carros. Y ahí los andan cuidando y andan rebobinando lo que tengan que rebobinar y haciendo milagros para mantenerlos andando. Pues porque si te llega a castigar la economía más fuerte del continente, ya no del mundo, del continente, lo va a sentir tu población. Entonces, ¿cuál es el propósito de quedar bien con los países que menos nos populistas compran y que menos nos aprecian? Porque yo recuerdo, por ejemplo, a Fidel Castro cuando empezaron los aerosecuestros y que se llevaron aviones a Cuba secuestrados, y que dijo, si no nos hicieron a los americanos, ¿qué nos pueden hacer los burgueses mexicanos? O sea, a mí me da a entender que aprecio por los mexicanos no hay, ¿verdad? O sea, los burgueses mexicanos, dices tú, va bien. Había un pacto de San José, inclusive vigente todavía, en donde Venezuela y México le cedían petróleo a precios especiales a Cuba. Y así es como nos quieren, Rafa. Se les sigue subsidiando. Beneficiándolos. Se les sigue subsidiando hasta la fecha. Mira, esa traída de los médicos cubanos para manejar el COVID en México no solo no funcionó a favor de los mexicanos, sino que insulta a las universidades mexicanas, insulta el profesionalismo de los doctores mexicanos y pone dinero a disposición del gobierno de Cuba, porque han de saber ustedes que no cobran los doctores cubanos, cobra Cuba. Y se va una fuerte cantidad de dinero a Cuba, y ellos a sus médicos cubanos pues les darán ahí 2 chocolates, un licuado de coco. Le dan la despensa a las familias de ellos allá. Sí. Una despensa que alcanza para una semana. Yo he estado 3 veces en Cuba, Rafa. Me gusta mucho Varadero y me gusta mucho La Habana Vieja. Y las 3 veces que he ido, he conversado con mucha gente heterogénea y todos coinciden en que la libreta de las bodegas famosas les alcanza para una semana a lo más, y el resto del mes tienen que salir a buscarle a ver qué comen. De suerte de que muchachitas que en otras épocas, bueno, ya ellas ya no, pero sus familias eran de clase media, trabajadora, empresarial, ahora andan vendiendo el cuerpo por un par de mezclillas. ¿Sabes qué me encontré? Gente que recorre rancherías comprándoles el cabello para traérselo y a ponerle extensiones aquí a las personas. Fíjate, no. De ese tipo de cosas. Ese es el tipo de comercio con el que aspiramos como nación. Entonces, no nos podemos convertir en escudos de los países que no respetan la democracia a costillas de un tratado que conviene económicamente a México, y en donde además proviene todo ese apoyo o intercambio entre México, Estados Unidos y Canadá, de países en donde viven 40 millones de mexicanos. Mira, yo creo que el nacionalismo y las aspiraciones a la soberanía del presidente están mal placeadas.
Porque tú tienes, por ejemplo, ahorita políticos y gentes de los medios en Estados Unidos que están diciendo, no, pues cómo es posible que no se ataque a los cárteles en México porque son organizaciones terroristas, porque más de 40,000 jóvenes norteamericanos van a morir por el fentolamino, o el, ¿cómo se llama? Fentanilo. Y eso es terrorismo. No, no, papacito. A ver, vamos por partes. Si tú tienes una civilización de viciosos, tienes el problema mucho más fuerte que el que te provee. Porque si tú no consumes, pues el proveedor se va a morir de hambre. Sabemos que las bandas del crimen organizado también están formadas por seres humanos. Lo entendemos. Pero además, ¿cómo te pones a exigir que yo erradique totalmente a los que lo producen si tú no puedes erradicar a los que lo consumen? Ahora, yo estoy de acuerdo que, ok, un tipo, por decir, cuando era la cocaína y el Señor de los Cielos les inundaba el mercado de cocaína, sí, pero ahí se acababa su trabajo. La corrupción en México se paga en dólares porque el consumidor número uno de las drogas es norteamericano. Y luego los cárteles norteamericanos, que los hay y que son los que distribuyen, esos no pintan para el gobierno norteamericano, de esos ni se quejan, esos para ellos ni existen. Y dices tú, mira, el mismo número de policías corruptos, el mismo número de agentes aduanales corruptos, el mismo número de policías de antinarcóticos y de todo que hay aquí, lo hay allá. ¿Por qué? Porque es un problema que tú en 40 años no has logrado solucionar y ha evolucionado desde la marihuana hasta el fentanilo. El fentanilo, entonces dices tú. Y las drogas sintéticas. ¿Con qué cara o con qué calidad moral pides que México haga lo que tú no has podido hacer en tu propia casa? Hay ahí entonces, una cuestión multifactorial, ¿eh? Sí, pero ahí es donde yo siento que el presidente mexicano debe de parar el alto y decir, oiga, párele sus injurias. Pues vamos a hablar la verdad, usted es el que lo consume. Y vamos a ponernos de acuerdo para trabajar aquí también. Así es, usted es el que tiene una población viciosa que lo consume y lo paga. Y eso no es culpa de nosotros que lo producimos, es culpa de ustedes que lo consumen. Sí. Arregle su cuento y arreglamos todo lo demás. Mira, el famoso triángulo dorado de Sonora, Durango y Chihuahua nace con Lázaro Cárdenas, que lo envía... Sí, con Amapola. Sí, que lo envía su sucesor, el general, el que sigue de Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho. Lo manda como jefe de la zona militar a Mazatlán. Y ahí nace el famoso Triángulo Dorado para producir marihuana para la Segunda Guerra Mundial. ¿Amapola? Sí, y amapola para la morfina, porque en la guerra tú sabes que un soldado que no trae morfina, cuidado con cualquier cosa que le pase, ese debiera ser, no sobrevive. Este debiera ser el uso correcto de la amapola. La verdad es que luego lo convierten en heroína y entonces ya no tiene el uso médico, sino ya es el uso recreativo. Se vuelve 100 veces más potente. Sí. En heroína. Y se convierte en una droga peligrosa. Pero ese Triángulo Dorado surgió como un negocio de México para Estados Unidos. Y sigue estando ahí, pero ahora en negocio de los narcos. Y en Estados Unidos, en la última cumbre, si tú recuerdas, que se juntaron Obama, el primer ministro de Canadá, que ya era Trudeau, y Peña Nieto, cuando se pusieron de pie dijeron, vamos bien, continuemos aplicándonos, habiendo reconocido durante la cumbre que de cada 10 cargamentos detienen 1. ¿Por qué? La conclusión de expertos norteamericanos es que si Estados Unidos castiga el consumo, le colapsa el sistema médico. Y no habría manera de resolverlo. Tienen que dejar entrar droga
para el status quo de los drogadictos. Pero en México no podemos soltar el tema con abrazos, porque allá consumen. Porque ahora resulta de que también en México se está consumiendo cada vez más. Sí, pero además el problema socioeconómico de que aquí, para consumirlo, terminan robando, matando. Por lo que cuesta. O haciéndose sicarios. Haciéndose sicarios por lo que cuesta. Entonces es un mal que genera un doble o un triple mal. Hacemos una pausa comercial y regresamos. México está haciendo su política exterior en base a un rechazo a la Cumbre de las Américas por una tendencia a seguir lo firmado en el Pacto de Río. O sea, por una tendencia socialista de nuestro gobierno. Entonces dice, no, es que tú tienes que aguantar, si vas a ser de las Américas, tienes que aguantarnos a todos. Y con nuestras ideas propias, dices tú. Y yo quisiera ver quién es el país que ha sacado en América la cara por México cuando ha sido México el que ha estado en problemas. Ninguno. ¿Sabes qué es lo más trágico? Que Rusia es capitalista. Pues, en la era de Putin se ha vuelto tan capitalista como Europa y como Estados Unidos y Canadá. Pero ya no es aquella Rusia socialista, comunista, es capitalista. Y eso es trágico. Es un capitalismo autoritario porque, autócrata. Pues, o sea, en otras palabras, si tú eres de mis amigos, tú tienes derecho a hacerte millonario. Pero el pueblo no, el pueblo tiene que seguir trabajando con los mínimos, con los sueldos mínimos, con esto, con lo otro. Y entonces tú ves que los oligarcas, ¿verdad? Los famosos oligarcas, pues los billonarios, no millonarios, billonarios de la Unión Soviética. Recordemos que los la rusos vieja Unión Soviética fueron esclavos prácticamente hasta el siglo XX. Entonces, ya la historia sociopolítica de Rusia no es sencilla desde el momento en el que es difícil encontrar un momento en que tú dices, es que Rusia es esto, porque Rusia ha sido desde la Unión Soviética, dice, por la Unión Soviética pasan 7 usos de horarios, 11. 32 religiones. Los 11, Rafa. Sí, los 11 que existen. Usted encuentra desde eslavos de 2,20 m, rubios, ojos verdes, y encuentra chinos de 1,50 m, y cosacos, y ¿cómo se llama? Esquimales. Esquimales, y es una revoltura, válgame Dios Padre, pero Rusia no viene siendo el problema ahorita en América. Rusia vendió un modelo político-social que unas mentes retrógradas compraron y no han sabido ver que la misma Rusia ya evolucionó de eso. Y ellos quieren ser más papistas que el Papa. Se quedaron atrás. Y llevar un socialismo que no convence, que no convenció en su mismo originador. Y estamos empeñados en hacer una política social obsoleta. Quiere regresar a los 60, 70 López Obrador. Está anclado en el pasado. Tiene todo el derecho del mundo de hacer lo que quiera mientras que tenga el apoyo del pueblo mexicano. Mi problema es hasta dónde tiene el apoyo del pueblo mexicano para estas posiciones tan radicales como ha tomado. Y sigue muy popular. ¿Y qué es lo que va a suceder a raíz de esas? Porque, por ejemplo, cuando Trump fue el presidente de Estados Unidos, Trump hace un mes se vanagloriaba de que era su perrita. Sí, bastó decirle, te pongo aranceles. Sí. Y le puso 28,000 soldados de la Guardia Nacional a cuidar la frontera sur de México y otros tantos a cuidar la frontera norte.
Obediente López Obrador. Entonces, y ahora resulta que con este otro, con Biden, Con Biden, sí. con Biden ahora él es el Rezongón. el insurgente, el general insurgente de la transformación latinoamericana. Dices tú, no marches. O sea que si en las próximas elecciones se reeligiera Trump, se le acababa su pacto de Río y todo lo demás. Volvería a ser obediente un ratito, ¿no? Pues no sé, es lo que yo pregunto abiertamente. A mí me parece que México equivoca su política exterior pretendiendo hacer lo que quiso hacer en su tiempo Luis Echeverría con aquella carta famosa de los deberes y los derechos de los estados, que se aprobó en la ONU, por cierto, y que siguen vigentes muchas cosas en el mundo y que fue para bien, pero que al competir con Waldheim, si no me equivoco, belga, no obtuvo un solo voto en la ONU, perdió todos a 0. Y regresar a aquellas épocas es regresar, ojalá y regresáramos a la época del milagro mexicano, pero con Luis Echeverría empezó la debacle. Entonces no podemos regresar a la época de Luis Echeverría. No, de poder sí podemos, lo que pasa es que no, bueno, para allá vamos. No es factible, ¿verdad? O sea, no es inteligente regresar a tu peor momento en la historia de tu economía. Entonces, ¿tú qué ves en la Cumbre de las Américas? Yo veo, por un lado, la debilidad del gobierno de Biden, que ahorita está más volcado sobre mantener unida a la OTAN contra Rusia en el conflicto de Ucrania, que en lo que le pudiera representar llamar a cuentas a los presidentes de América. De América. Yo creo que no hay capacidad de convocatoria, fíjate. Yo creo en Biden. Y yo creo que esto es muy sencillo de hacer porque tienes a toda la gente que tiene los suficientes compromisos en los diferentes países de América para hacer que sí se presente. Ahí tienes la prueba del presidente de Argentina que le dice a México, no, tienes toda la razón, no vayas. Yo sí voy a ir, o sea, porque a mí me da mucha risa. Entonces, ¿tú crees que si le hacen una enchiladita a López Obrador también va? Sí. Con una enchilada. Sí. ¿Sí te acuerdas de las enchiladas de niños de nuestra época, no? O como le decían marranito, también que le das una a la piel. Manita de puerco. Manita de puerco, sí. Ay, señor presidente, cómo nos mete sustos. ¿Sabes qué dijo? Que hace rato traté de decir que las bandas de criminales también están compuestas de seres humanos. Sí. Como si no lo supiéramos. Por supuesto que son seres humanos y tienen familias y tienen hijos y lloran a sus muertos igual que las víctimas. Pero no perseguirlos porque son seres humanos no justifica que se les deje seguir cometiendo delitos y matándose entre ellos. Además la hipocresía, porque si no vamos a castigar delitos porque son seres humanos, bueno, pues vamos a cerrar las cárceles. Pues sí. Todos somos humanos. Pues sí. ¿Verdad? O sea, dices tú, ok, es que tu condición de humano te libera de tus responsabilidades sociales. Bueno, pues ¿para qué estamos gastando en cárceles? Todo el mundo fuera. Porque ¿acaso es más grave robar que vender la muerte? No. Bueno. ¿O cometer un fraude que vender, ¿cómo se llama? ¿Droga? No. Los delitos son agresiones contra una comunidad de una manera u otra. El problema es que vamos con un rumbo de llegar al robo famélico, ¿eh? Y el que agrede a la comunidad debe de ser castigado, humano o no humano. Pero fíjate que podemos llegar al robo famélico. De hecho, hay partes de la República donde ya hay robo famélico. O sea, y ese no es punible. Porque hay gente que roba porque no tiene que comer y roba comida. Por eso, pero roba porque no tiene que comer en un lugar en donde no hay trabajo, te lo entiendo. Pero tú tienes, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, maquiladoras que están aquí hay déficit de empleo.
buscando trabajadores, y entonces aquí no me puedes decir que pues robaste porque tenías hambre, no, también trabajando te solucionas tu De hambre, hecho, ¿eh? Juárez está urgido de que vengan 100,000 personas a trabajar. Y ojalá no, porque además ya no tenemos la infraestructura para soportar. Y menos así como está destruido, ¿ah? Pues mira, otra ocurrencia más como la de Corral de hacer un berrete 2 y ya no va a haber calle sana por donde pasar. Pero no pagó los impuestos de traslación de dominio, ¿eh? Anda, pero eso también es otra. Por eso te digo, ¿qué minucia ocupa el alcalde cuando hay tantos problemas serios en Juárez? Lo que pasa es que además el fondo legal, y tú como abogado lo sabes, es de que hay un notario público involucrado que tuvo que haber dado fe de que se hacía en buena lid. Y el documento que falta por el cual no pagaron los impuestos es precisamente el del notario que no da fe de que se procede en buena lid, o sea, está viciado desde un inicio. O sea que Corral se robó ese terreno para acabar Así pronto. es, para acabar pronto, digo, rata Y era. qué bueno que lo persigue Cruz, ¿eh? Qué bueno que lo persigue. Pero hay asuntos muy importantes que atender. Cruz es muy trabajador, ¿eh? Yo tengo de él la mejor impresión, porque fue 2 veces presidente del PAN estatal, mientras yo era presidente del Instituto Estatal Electoral, y nos tratamos muchos años. Yo tengo de él una visión de un hombre sumamente trabajador. Y espero que así como es el de trabajador le vaya muy bien a Juárez. Ojalá. Sí hago la crítica de lo del traslación de dominio de Corral, porque hay cosas más importantes, pero sí, está bien perseguir a Corral porque alguien tiene que denunciarlo, aunque sea por algo, porque hasta ahorita el señor está ¿Impune? impune y sin ninguna acusación en su contra. Así es, o sea, tuvo una hermana. Está demandado por 16,000 pesos cuando son 4,000 millones de pesos los que se le están investigando, por favor. Esa es una de las muchas cosas que nos aquejan. Pero volviendo a la Cumbre de las Américas, a mí se me hace... Si se hace o no se hace, No tiene muy sentido. no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Fíjate que yo recuerdo la doctrina Monroe, América para los americanos. Y recuerdo que los primeros que se rajaron en la guerra De Inglaterra, Malvinas, con fueron los Argentina. americanos, porque ahí sí la doctrina Monroe, mira, se les acabó, les dio un ataque de amnesia. Les cargaban los aviones de combustible en el aire. Sí, un ataque de amnesia que jamás se acordaron de que América para los americanos, o sea. Ni defendieron a Argentina ni y sí defendieron ayudaron a su Argentina mamá. Y ayudaron a Inglaterra. Entonces, pues... Es cierto. Entonces dices tú, bueno, pues es como nosotros en la doctrina Estrada, que México se supone que no debe de andar de metiche ahí interviniendo en los En asuntos de otros pueblos. Y ahí andamos, pero que si no, es que si no invitas a Nicaragua, pues yo, ¿cómo me voy a parar yo ahí? Es que Porque- acuérdate que el presidente tiene otros datos. Mira, las aportaciones en dinero efectivo para sus hermanos son aportaciones para el movimiento, para fortalecer el movimiento. Las aportaciones en otros partidos son corrupción, Sí, son delitos electorales. porque él tiene otros datos. Sí, Entonces, cuando es el PRI el que se allega de fondos a través de sus adeptos o de sus simpatizantes, es corrupción. o el PAN o el PRD Sí. o cualquier otro, Pero si lo hacen sus hermanos, los que reciben el dinero, o sus o colaboradores, sus colaboradores, entonces está es una legítimo, aportación. 100% legítima. En otras palabras, la ley es para mí cuando me conviene a mí y es para ti cuando a mí no me conviene. Chulada de país. No, hombre, pues, y déjate platico. ¿Seguirá México más tiempo con un gobierno como el de López Obrador? ¿Hasta dónde iremos No, a llegar? pues. ¿Sí sabes en cuántos millones de pobres andamos ya? Pues la última vez que vi eran 60 millones de pobres. Y 12 millones en extrema pobreza, que estamos hablando ya de que batallan para comer.
Y eso es ya con todo y las becas, ¿eh? Decía mi abuela, otra vez la cito, dado no sirve, mijo, dado no sirve, gáneselo, gáneselo. En fin, mi problema es que ganamos nosotros por andar defendiendo causas perdidas, ajenas. Oye, ¿Qué ganamos nosotros? Fíjate, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Hacemos una pausa comercial? Todavía tenemos tiempo, bueno. Yo tengo el caso reciente de una persona que fue operada en el Seguro Social. sí. El caso era ya muy difícil, de por sí era difícil, la cirujana se equivocó y le quitó el vaso, pues está más difícil todavía. Dios. Y luego sale la cirujana y dice, no, ella ya no es candidata para Trasplante. para el cuidado intensivo, porque de todos modos se va a morir. Ujú. Fíjate, o sea, yo la operé, yo la regué y se va a morir y entonces pues no la pongan en cuidado No tiene intensivo. caso ya. No tiene caso. Bueno, dices tú. Pues bueno, pues qué perra, doctora, Cruda realidad. pero es la cruda realidad. Y a ese sistema que estamos tan escasos de camas y estamos tan escasos de medicinas para darle buen servicio a los mexicanos que sí están pagando por el sistema, el presidente decide que se va a traer 25,000 guatemaltecos a que se los den gratis. O sea, si el sistema está Colapsado. colapsado o cerca Tanto en del urgencias como en colapso, consulta. sí. ¿Cómo diablos le vas a traer una carga de 25,000 gentes extras gratis? Nomás porque tú quieres quedar bien con los vecinos. Oye, Candil pues, de la calle. regálales dinero tuyo, propio tuyo. No del pueblo. Yo creo que el presidente tiene una pésima impresión de nuestras universidades y cree que los profesionistas que egresan de las universidades mexicanas no son buenos. Y Ahora, creo con saber, referencia a- creo saber por qué, fíjate. El señor presidente duró 13 años para terminar la carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México Fósil. y con muy malas calificaciones. Yo supongo que él piensa que todos los profesionistas de este país salimos así, con bajas calificaciones y duramos 13 años para Pues terminar la carrera. Es de pensarse, porque si un fósil, como alguien que dura 13 años y con tan bajas calificaciones, llega a presidente de la República, el cielo es el límite para los Bueno, fósiles, mira, para don los- Adolfo Ruiz Cortines no tenía carrera y fue un buen presidente. Inclusive, si mal no recuerdo, fue el que le tocó que se diera el voto para las mujeres. Es parte del llamado milagro mexicano con crecimiento de 6% anual, junto con López Mateos y Díaz Ordaz. Y aún así, resulta de que pues el presidente no le tiene amor a nuestras universidades. Ha dicho que se están derechizando, que se están haciendo hacia la derecha. El caso es que no puede en un momento dado el presidente confiar en los profesionistas mexicanos. Déjame decirte que hay un desplegado. Lo dices, a ver, nomás que... Es que hay un desplegado sí, en los pero- periódicos. Pero el cambio de tema abrupto fue con referencia a los médicos cubanos. Sí, Ah, porque hay un desplegado de todos los colegios, federaciones y asociaciones de médicos especialistas de México, todos, todos, diciéndole que es una grave ofensa al pueblo de México, porque en México hay médicos especialistas suficientes que no han sido contratados por el Seguro Social. Y que es una enorme falla de equidad para los que son profesionistas desempleados
traer gente de fuera. ¿Y los 500 médicos cubanos vienen al Seguro Social? Yo creo que vienen al Seguro Social, al ISSSTE y a lo que se llama el Seguro Social, pero en las rancherías que le llaman del bienestar, ¿no? Sí. Algo así. Pues yo creo que más bien los deberían de usar en sus proyectos de bienestar. Porque el bienestar de lo que se van a cobrar pues, por esos médicos cubanos se lo va a llevar Cuba, no México. En fin. Dices tú, bueno, son tan buenos, que el cáncer lo están curando con piquete de alacrán azul. Dime uno solo que se haya curado No, pero... con el veneno del alacrán azul, que por cierto solo se da en Cuba. Y por ello el mito que surge de que el veneno del alacrán, del escorpión azul, diluido y tratado, no sé qué tratamiento lleve, te cura el cáncer. No es cierto. Yo perdí un hermano por cáncer. Claro, y fui y compré de varias personas el escorpión, el veneno del escorpión azul. Que han utilizado ese remedio. Igual que te decían, el tiburón es el único animal que no le da cáncer. Entonces la aleta de tiburón es un potente una potente medicina para prevenir el cáncer. Yo se las creí, mi mamá murió de cáncer, la tiborré, pastillas de tiburón. De tiburón y no le sirvió para nada. O sea, son mitos, son, como te dijera yo, estrategias de mercado para vender. Son cosas que se quedan en el pueblo como verdades, que son a veces inverosímiles, increíbles, pero la gente las compra. Por ejemplo, digas lo que digas de Pancho Villa, lo creen. Sí, pero el sistema de salud cubano, con todo y sus eminencias médicas, sigue utilizando el veneno en sus clínicas, el veneno del escorpión azul, como si verdaderamente sirviera para algo. Cuando un efecto placebo de una cuchara de azúcar te daría las mismas estadísticas de posibilidad de sanación que el... Pues haz de cuenta que es eso, un placebo. El escorpión es un placebo. O sea, sí. Te salvaste porque creíste que te ibas a salvar y tu mente fue más poderosa que tu mal. Punto. Sí. Pero, volviendo al tema que tú propusiste, es qué estamos haciendo con nuestra política exterior y quién la está manejando, porque nuestro ministro de Relaciones Exteriores me queda claro que no tiene, por un lado, la fuerza para hacer valer su política de relaciones exteriores. Pues que no te das cuenta que el presidente ni lo fuma, sí. Nomás cuando le conviene lo manda. Pero me doy cuenta que tampoco tiene dignidad para decir, oiga, yo no estoy aquí de pelele. Pero una pregunta, Rafa. ¿Tú ves al país en condiciones económicas de donar dinero para los ninis en Honduras, El Salvador y Guatemala, de pagarle a Cuba por 500 médicos y de liberar a Belice de aranceles? ¿Tú ves a México tan boyante como para estar haciendo sacrificios por países cuyos pueblos, acepto, son hermanos y están necesitados, pero das cuando puedes, no cuando quieres? La respuesta es obvia. México no está en condiciones de andar de Mesías resucitando muertos. Mira, no les deseamos mal a ninguno de los países a los que el presidente visitó, ojalá y salgan de sus problemas, pero no tenemos con qué resolverles nosotros ni el problema que ha generado Maduro y Hugo Chávez antes en Venezuela, ni el que ha generado Bukele en El Salvador, ni el que generó el mismo Castro en Cuba. O Daniel Ortega en Nicaragua. Ni que Cuba fuera una muestra de la revolución socialista que verdaderamente logró mejorar el nivel de vida de sus La verdad es que es una proeza que tiene en desgracia al pueblo de Cuba. Fíjate bien, una proeza.
Sí, ¿Por qué? Porque se opusieron a los americanos. Haber ganado la revolución fue una proeza. Pero Sí. tienen desgracia el pueblo de Cuba por más de 60 años. Y así se van a quedar. Ahora sí vamos al corte. Pues hacemos el corte y regresamos. El presidente de México dando ayudas a otros países que muchos las necesitan, lo entendemos. Pero, ¿recuerdan ustedes la caída de la línea 12 del metro? Cuando el presidente dijo, en un año estaremos de regreso con el servicio. Ya se cumplió el año y sigue sin funcionar el metro. No, y así seguirá. Pues Y el tercer informe de la compañía noruega, de la que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que era una maravilla de prestigio, que era una extraordinaria organización mundial. Y ahora con la entrega del tercer y último informe, les rescinde el contrato y dice que está falseado y que hay conflicto de interés. ¿Por qué? Porque resulta de que el famoso tercer informe dice que Claudia Sheinbaum no le dio mantenimiento a la línea 12, que es muy costoso, por cierto, porque el error de origen es de Marcelo Ebrard, cuando, por tal de inaugurarlo él, antes de que terminara su periodo de gobierno. No, y por una notable ahorro en la economía. Fundamentalmente por inaugurarlo él. Metieron aparte hubo corrupción en el tema. Iban a ser chinos, ¿no? Sí. Entonces. Pero el problema es que los chinos tenían un ancho y los que metieron tenían otro. Entonces no acababan de quedar. Pero iban a ser vagones de ruedas, de neumáticos. Y la estructura estaba preparada para ese tipo de vagones, Traen vagones de rieles que pesan el triple y que fierro con fierro el desgaste es continuo, sistemático, permanente. Llega Mancera, entiende porque trabajó con él, sabe el problema y paga el costosísimo mantenimiento de estar reponiendo ruedas y vías y reforzando la piedrecilla esa que conocemos que va debajo de los durmientes o con los durmientes para reforzar y que soporten el peso, porque es demasiado el de esos trenes. Llega Claudia Sheinbaum, escatima dinero en el mantenimiento y hay 26 muertos. Y ya pasó el año y no cumplió el presidente. Y varios heridos de que les cambió la vida. Sí, sí, porque tienen secuelas permanentes. Así es. Y todavía no funciona la línea. Ni funcionará. No, tiene que funcionar. Pues mira cuánto le queda a la Sheinbaum. Yo creo que así como corrió en Xochimilco, pues le quedan como 10 años, porque para correr una cuadra se va a tardar un año. ¿No la viste como iba de puntitas así en pasitos muy pues chiquitos? Estaban lloviendo sillas, tomatazos, y sillas y botellazos. Está muy enojada la gente con Claudia Sheinbaum. Claro. O sea, muy enojada. Y no es por capricho o por puntada, es que no les han cumplido. Y la gente, o sea, puedes tener el nivel educativo que tú quieras, pero sabes lo que se te prometió. ¿Te das cuenta de que acabas de decir algo muy importante? Solo es López Obrador el que es popular. Nadie más de su gobierno es popular. Nadie. Él es único. Por eso se siente Mesías, Redentor, por eso se siente dueño de la verdad. Pero es él, nada más él. Entonces, quita a López Obrador de la boleta. Y pues estás a 2 años de ver qué es lo que va a suceder, porque pues ya. Sí, el gran problema nuestro en México es que la oposición no termina de aprender. Han dado ahí un pasito con rechazar la reforma eléctrica, darán otros si rechazan la reforma electoral y uno más si rechazan la reforma de la Guardia Nacional para que sea totalmente militarizada.
pero necesitan construir un candidato. Y yo en este momento no veo que el presidente del PRI, Alito, sea alguien que pudiera ser. No. Marco Cortés, el del PAN, perdón, Tampoco. pero tampoco. Zambrano, el del PRD, tampoco. Fue de los guerrilleros de la 23 de septiembre y no creo que sea el espacio Mira, para él. Yo veo que dentro de Morena, AMLO, como ha demostrado ser, se va a empeñar en que sea Sheinbaum. Pues ella pierde. Por eso, ella va a perder. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con un Monreal que sería el más preparado de los 3 veces senador, 3 veces Sí. diputado federal, una vez gobernador de Zacatecas? Es increíble la carrera de ese hombre. de los caballos que trae Morena, el que pudiera ganar la carrera? Es Monreal. Monreal. ¿Y qué sucede si se le niega la oportunidad de entrar a las elecciones para favorecer a la Sheinbaum? Pues se lo puede llevar Movimiento Ciudadano y parte de la oposición. Movimiento Ciudadano o cualquier otro partido que esté. Es que si en no lo van que está. juntos, Rafa, no se puede con la capacidad de maniobra que hoy tiene con los servidores de la nación Morena. Necesitan ir juntos. ¿Sabes a quién veo yo que pudiera ser un buen gallo si en este momento empiezan a prepararlo? Tiene 67 años, no, No, se me pues hace, ya no. no se me hace grande. 67 años. Santiago Krill, fíjate. ¿A quién más ves en la oposición? No, pero es como que dices tú, es el menos peor. Pues dime un nombre. Es que la oposición no tiene ahorita caballos en sus. Por eso te digo, si rechaza Monreal, Morena, Monreal se convierte en la gallina de los huevos de oro para cualquier otro partido. Ojalá y para todos los de la oposición, porque solamente juntos se puede contra los servidores de la nación que están por todos lados. En México, Rafa, está pasando lo que en Cuba. ¿Sabes cómo controla el gobierno al pueblo? ¿Por el hambre? No, en cada edificio, en cada vecindad, tiene 1 o 2 que se dedican a espiar a los demás. Y adentro de las familias, uno espía a los demás. Entonces, se cuidan unos contra otros. Y entre ellos mismos se denuncian. Sí, pero. Eso es lo que hacen los servidores Por de la eso, nación. pero el populismo se sirve. El populismo necesita de un país hambriento para que por 4 migajas siga en el poder, Por lentejas. ¿verdad? Entonces, migajas, lentejas, o sea, usa la Que sea, pero analogía que si quieras. no tienes un pueblo pobre no lo puedes manipular. No lo puedes manipular. Ahora, ¿el PRI tenía su sistema clientelar? Sí, señor, sí lo tenía. ¿El PAN tenía su sistema clientelar? Sí, Claro sí lo que tenía. ¿Y Morena lo tiene? Sí, señor, sí lo tiene. El Que problema, robaban, sí, todos robaban. todos robaban. También o sea, en el actual se roba. el problema es que la saturación de los mexicanos para decir, no, saliste con la misma. O sea, ¿qué sucede si le damos el mismo efecto que Fox? El hoy de Fox, que todo el mundo dijo, eso es lo que necesitamos. De nada, que fue pareja presidencial. Nada, que Resultó pareja presidencial. lo que diga mi mujer. Bueno, En México no existe en la Constitución la figura de First Lady, no, ¿no? pero Martita hizo lo que quiso. Pero no existe la figura. Junto con la voracidad de Sin sus embargo, hijos. a pesar de que la esposa de López Obrador dice que ella no es primera dama, ni dirige, ni preside el DIF, ahora que fue a Washington, allá la presentaron como la First Lady en México. Él no dijo nada, Porque no. no los corrigió. Y para el nivel cultural de los norteamericanos es la First Lady, la primera dama. Ellos en su constitución sí lo Sí, tienen. sí, por eso. Pero Entonces, aquí no existe. Aquí no hay primera dama. Por eso, pero estaban allá. Y ellos en su mente, pues sí era la primera dama la que estaba ahí, Aunque ella no quiera, ¿verdad? aunque ella no quiera. Ah, pero cómo ha metido embajadores y recomendados por todos lados. No, hombre, pues es. Bueno, volviendo al ¿qué es lo que va a suceder en el 2024? ¿Quién tiene la fuerza?
llegará Andrés Manuel con la suficiente fuerza y aceptación para, ¿cómo se llama?, para imponer candidato, o ya no le va a bastar para imponer candidato, o se le va a ir el mejor candidato por querer meter a la Sheinbaum a fuerzas a la oposición a ganarle el puesto. Fíjate que yo estoy convencido plenamente de que cuando uno cae en un bache, sea, vamos refiriéndonos a una persona, una depresión, una baja autoestima, un fracaso, una derrota, y sientes que te vas cayendo, te vas hundiendo, en el momento en que tocas fondo, lo que sigue es para arriba y te empiezas a recuperar. Pero desafortunadamente yo veo al presidente que todavía sigue cavando. O sea, no hay todavía fondo para empezar para arriba. A ver, lo que pasa Seguimos es que, hacia abajo. Lo que pasa es que el presidente fue una fuerza de la naturaleza que se autopromocionó por 20 años. Muy buen candidato. Bueno, excelente, extraordinario opositor. Él se autopromocionó y le pegó. ¿Por qué? Porque llegó justo en el momento en el que ya estábamos hartos del PRI, del PAN y de Pero todos te digo ellos. algo, sigue siendo candidato. Nunca ha dejado de serlo. ¿Y cuándo va a ser presidente? No. Y si lo eligieran para un segundo término, no iba a ser presidente. Seguiría siendo candidato. O sea, no sabe ser presidente, sabe ser candidato. Muy bueno. Como candidato. Y entonces hay que reconocer que si entra el momento en el que debes de cambiar de caballo, un paso de la muerte a la usanza charra, de un caballo en plena carrera te cambias hablas de la crin del otro y te cambias. Pues si se equivoca de jinete se va a caer, ¿eh? Sí, yo creo que Claudia ha perdido muchísimo en las decisiones que ha tomado, pésimas, en la Ciudad de México, empezando por los albergues, continuando con la línea 12 que no le dio mantenimiento, los experimentos que se atrevieron a hacer sin permiso de las familias con el COVID, una serie de hierros terribles, el apoyo a Gers Manero de Ernestina Godoy, su procuradora, para encarcelar a esta familia de su hermano por años, de manera impune. Tendrían otro candidato, pero ya la edad no le da. Porfirio Muñoz Ledo. Creo que a Porfirio lo perdieron cuando lo sacaron de la lista de plurinominales en la Cámara de Diputados en el 21. Sí, pero se deja contentar muy fácilmente. Yo lo sé. Pero ya no tiene la edad para ser presidente. Ya no. Está muy viejo. Sin embargo, yo lo considero el político más completo del país todavía en este momento. Pues es un animal político. ¿Sabes qué? Es alguien que conoce el sistema parlamentario. Por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Y es un verdadero doctor de la ley. Sí, hoy compré un libro de él, por cierto. Pero en pocas palabras, pues eso de nada le sirve ahorita ya a Moreno. No, Porfirio ya está muy grande. El hijo del Tata también ya está muy grande. Rosario Ibarra ya se murió. Muy grande y muy despreciado el hijo del ¿También? Tata. Ya ellos se encargaron de matar políticamente al hijo del Tata. El nieto del Tata, bueno, pues ahí está como jefe de asesores del presidente, Cárdenas, el que fue gobernador de Michoacán también, pero pues no ha crecido o no tiene estatura política. Es un hombre al parecer discreto porque ni se ve ni se siente nada de muertito ahí en el palacio. Pues yo creo que está Dan Augusto como segunda carta para el presidente después de Claudia. ¿El de gobernación? Sí, es su notario de toda la vida, su paisa tabasqueño, pues pudiera pensar que lo puede manipular. Yo lo que no veo es un proyecto de nación viable para cimentar a corto, mediano y largo plazo un proyecto de nación en beneficio de los mexicanos. Sí, hombre.
Y recientemente vino Marco Cortés, ¿supiste? Sí, Y candidateó a Maru sí. entre los posibles para abanderar en el 24. Que lo cual no tiene nada de malo, pero No, ya no. digo, qué ya- bueno por Maru, pero, sí, pero pero pues necesitamos ahorita que sea gobernadora. ocurrencias a estas horas del partido no, porque ya estás a 2 años y si tú tienes a un Andrés Manuel que todavía está fuerte porque trabajó 20 años por la presidencia, pues decídete rápido para que tenga por lo menos 2. Maru necesita hacer primero un buen gobierno en Chihuahua. No le da Luego- tiempo, no le da los tiempos. No, y luego irse a la política nacional, tal vez como presidenta de su partido o Pero al Senado. y ya sería Y ya en el 30 estar candidata lista para el para 30. la presidencia de la República. Yo creo que Maru tiene espolones, es entrona y puede ser una buena gobernadora, pero esos halagos desmedidos de Marco con ella no van, porque ella tiene que concentrarse Pero- hoy por hoy en Chihuahua. Pero además son halagos regionalistas, o sea, aquí en tu rancho tú eres la papas fritas. Sí, mira, pero Pero hay se va a muchos México, estados de la se va- República se- en donde no la sí, conocen. Se va a México y no habla de la posibilidad de Maru para ser presidenta. No. Se va a Guanajuato y no habla de la posibilidad de que no. traemos un gallo que No, a nivel no. nacional no hay todavía un conocimiento de la capacidad política y la capacidad administrativa que la tiene de Maru Campos. Creo que tiene que hacer un poco más de carrera de carácter nacional y luego, claro que podría ser. Y mostrar hacia un segundo y tercer año de gobierno que tiene a los chihuahuenses contentos Con resultados. con resultados. Por ejemplo, ¿para cuándo te gusta que termine este desastre por el que transitamos en Juárez a diario? No, yo para empezar ¿No ese- te han dado fecha nunca a ningún juarense? No, pues ya están todas ya, las fechas ya se vencieron. Ah, hace las meses. promesas están vencidas todas. Todas están Y no ha habido vencidas, una y promesa no nueva. ha habido nada. Y lo que es peor, los juarenses estamos sufriendo con... Por ejemplo, el otro día mataron a 5 personas en el 30 del Tecnológico de Ciudad Juárez. Sí. Y los policías de la fiscalía deciden que ellos van a cerrar desde el Ejército Nacional hasta el puente de los Rotarios, Un caos. pues por sus pistolas para hacer sus investigaciones. Un caos. Un caos, un verdadero caos. Entonces tienes tú a la gente malhumorada, tienes choques, tienes problemas. Y luego imagínate cuando Los- leyeron que los- soltaron a los detenidos. Sí, y los agentes viales totalmente incapacitados para tomar determinaciones que le den fluidez al tráfico. Y dices tú, bueno, es que si de por sí nos tienes a la ciudad congestionada con esta tontería, que no fuiste tú quien la originaste, pero sí estaba en ti haberla eliminado, y con el argumento más falaz la dejaste porque dijiste, bueno, pues que ya la habían pagado, ¿qué hacía? No, si no sirve se quita, aunque ya la hayan ¿De quién pagado. depende esta obra? ¿Del gobierno del Estado Del o del gobierno municipio? Estado. No, del gobierno del Y Estado. el gobierno del Estado la quiere terminar. Pues decidió ya que como ya la habían dejado pagada, pues iba a haber concluir. Pero sí andan trabajando. O sea, te digo, todos los plazos están vencidos. Todos los plazos están vencidos y no es posible que una cosa como el cierre de una calle para una investigación te lleve a la locura. O sea, yo para llegar aquí de tu casa al canal me tardé 1 hora cuando normalmente me tardo 10 minutos. Fíjate, yo en el rancho cuando le digo a un trabajador, oiga, le encargo ese fierro, muévamelo de ahí allá a la bodega. Y otro día que paso, está todavía ahí el fierro, le digo, nomás 2 años le doy, para que lo mueva de ahí. Y se ríen, pero ya se lo llevan. ¿Tú cuántos años les das para que acaben ahí? No, es que el problema es... Oye, ¿qué vamos a hacer con los puentes cuando coincide el camión pasando? No,
ahí va a haber muertos. O sea, Híjole. ahí va a haber muertos. Es que es un ¿no? diseño hecho Con las patas. Es un diseño para robar dinero de parte de Corral y los 40, Corral y sus 40 ladrones. Y vaciaron y comprometieron el fideicomiso de los puentes y vaciaron todo lo que podían echar, ganarse dinero, y ahí están gastándoselo muy padre viviendo en El Paso. Pues eres gabacho. Sin nadie que los persiga. Con una impunidad majestuosa. Pero pues la culpa no es del indio, es de quien lo hizo compadre, porque está en ella, la gobernadora, iniciar la investigación con su fiscalía y ponerle remedio, y está en ella liberar a los juarenses de esta crisis de tráfico, que es un ataque al miocardio del tráfico. Todavía juarense. hoy, ¿tú estarías porque lo tumben en lugar de que lo terminen? Claro que sí. ¡Wow! Eso me sorprende. No, es que está mal hecho, está mal diseñado. No porque dure 10 años o porque dure 20, va a estar bien hecho lo que empezó mal. A ti, Dios no quiera, te da Dios un hijo paralítico. ¿Por qué? Porque le faltó fluido Le en dio la columna polio. vertebral o por lo que quieras, ¿sí? Pues ya, Pues ya tienes que cargar con él porque es tu hijo. claro, y lo haces con amor y todo. Por eso, Pero aquí sí se puede destruir. Pero una cosa material que costó mucho dinero, pues sí costó mucho dinero, y ve tras el ladrón que se los robó. Pero no tengas a la gente penalizada. Oye, gente para entrar a sus fraccionamientos que no pueden entrar. Sí, hay muchas Las que vueltas por donde Dios ve te quiera. obligan a ir quién sabe hasta dónde para Sí, es un retornar. gastadero de gasolina, es un agravio a la psicología del juarense, donde antes pasabas con toda fluidez en 4 carriles o en 3 carriles anchos, ahora tienes que andarte cuidando de que porque va un camión y esa es otra. El responsable del tráfico de los camiones, o sea, del tránsito urbano, es el Estado con su departamento de tránsito, de tráfico, de transporte. Y están permitiendo que en esas estrecheces sigan los mismos números de camiones, pasan el transporte de ¿Y personal. por qué no usan el carril Pasa que el se está transporte construyendo? urbano, porque no están preparados los camiones para eso, hombre. Pues esa es la chabacaneada más grande del mundo. Santo Dios. Y no han empezado que porque no han llegado los camiones y llegaron 2 y luego quisieron inaugurar. Y dices tú, pues ¿y con 2 qué vamos a resolver? Ah, son los que se llevaron a Chihuahua. Sí. Los usaron aquí. Ya los están allá usaron allá y ¿Cómo se llaman en Chihuahua los...? deja tú que si hubieran hecho BRT también en Delicias, ya se hubieran llevado los mismos 2 camiones. ¿Pero a cómo se Delicias llama el para de Chihuahua, inaugurar. hombre? El de los camiones. No sé. El Bobby. No, dilo recio. Bowie. Bowie Bus. Bowie Bus. Sí, hazme favor. Antes era Vive Bus. Ahora es Bowie. Creo que porque así se llama una mascota de Javier. Vive Bus era porque Chihuahua Vive, que era el programa de No proyecto. sé si gato o perro, pero una de sus mascotas se llama así. No. Olvídate. ¿Y aquí cómo se llama? ¿Quieres que...? Bravo Bus. No, aquí iban a ponerle Bravo Bus y ya quedó en otra cosa porque ya... ¿Ya le cambiaron? Sí, no. Porque ahí están los letreros todavía. Yo entendí que por el río Bravo. No, era por el equipo de fútbol. ¿Y ahora cómo se va a llamar? Marubús. No, lo cambiaron a Juárez Bus o Juárez, una cosa así. El nombre es lo de menos. El caso es que no sirve. El caso es que no sirve, el caso es que tienen congestionada la vialidad y está afectando en su psiquis. a los Hubiera sido juarenses. mejor aventarse un metro, ¿verdad? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo soy el primero que defiende el derecho de los obreros a tener un transporte digno y eficiente. Pero así no. Pero eso no es un transporte digno ni eficiente. Y dijeras tú, bueno, pues lo intentaron. No, es que ya lo había intentado Reyes Ferriz cuando fue presidente del Consejo y no sirvió. Fue el mismo Gustavo Elizondo el que vendió los camiones que Reyes Ferriz se trajo de Brasil. Gustavo los vendió porque no quiso y dejó él sí dejó los sin uso.
O sea, él sí le valió de que... Ahí dejó los monumentos. Lo que se haya gastado, él le valió. Dice, aquí no va, porque no es bueno para Juárez. Y ahora, en el tercer intento, él es parte fundamental de la estafa con la que los juarenses... O sea, él sabiendo que no funcionaba, se prestó con Corral para llevarse toda esa lana y dices tú... No, pero ya no sé ni por qué estamos hablando de eso cuando íbamos a hablar de la cumbre de las Américas. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Volvemos ya a conclusiones, ¿verdad? Sí. Árale. Bueno, mi conclusión es que en Estados Unidos no creo que haya preocupación por lo que López Obrador dice en protesta, porque no están invitando a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cumbre de las Américas. Son los 3 países excluidos. Y yo no creo que los americanos o norteamericanos tengan preocupación, porque más bien lo que está logrando el señor presidente, y otra vez ahí viene mi abuela, es llenarles el buche de piedritas. La relación con Biden ha ido de mal en peor. Y va a llegar un momento en que se le va a dar un golpe a la mesa. Ayer llegó de improviso, no sé si te enteraste, otra vez como Pancho por su casa. Es el único personaje que yo he sabido que se da el lujo de llegar de improviso, sin cita, y hasta adentro, el embajador de Estados Unidos en México, a ver al presidente. ¿A qué llegó? Obvio, acababa de decir en la mañana que no iría, por lo que estaban haciendo de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y el presidente dice que el embajador es a todo dar, que es muy respetuoso. ¿Cuál respeto si llega sin cita y de improviso y se mete hasta los aposentos y no dudo y lo despierte de la siesta para hablar con él? Muy tabasqueña, por cierto. Qué increíble, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el presidente está encaminando mal nuestras relaciones internacionales y no creo que tengamos en este momento la capacidad económica los mexicanos de ayudarle a nuestros hermanos de Centroamérica, del Caribe y de Sudamérica a resolver problemas que en México están creciendo cada vez más. Cada vez hay más pobres, cada vez más hay extrema pobreza, crece el desempleo con contadas excepciones, como aquí en Ciudad Juárez que hay déficit de empleo, increíble, pero hace falta que venga gente. Y el presidente en esta equivocación, en estos errores, puede conducir a una seria disputa con los Estados Unidos que nos puede salir cara. En el sexenio, apenas empezaba el sexenio de Ernesto Zedillo y se cometió un error que nos costó una devaluación de la moneda. Terrible. ¿Te refieres a sí, aquel error de diciembre, no? Sí. Y la caída de la economía mexicana que nos tardamos años en recuperar. Los errores se pagan. Se me hace, por un lado, fíjense, puedo llegar a ser tan mal pensado que si verdaderamente Trump tiene un dominio sobre el peje, que sea el propio Trump el que esté poniéndole obstáculos en el camino con el peje a Biden, porque finalmente lo está haciendo con toda la entidad republicana en todo el GOP norteamericano. Anda en campaña, ¿eh? Sí. En noviembre va por las 2 cámaras de Estados Unidos. Si tiene a su amiguito aquí que le haga el trabajo sucio, pues lo va a utilizar. Lo que cuestiono es la conveniencia del gobierno mexicano de andarle haciendo el juego a causas perdidas. Vamos, si Estados Unidos no quiere arreglarse con Cuba es porque son 60 años.
Son 60 Mira, años de tradición. como decían aquí... Y no va a ser Andrés Manuel el que lo va a arreglar con dejar de ir o no ir a una reunión. Como cuando andas de metiche y te dicen, hombre, son asuntos gringos, hombre, no te metas. Sí. ¿Qué ganamos nosotros? Pues nada. ¿Qué perdemos? Podemos llegar a perder todo. ¿Por qué lo hace? Porque puede. Porque es el presidente. Porque mientras que sea el presidente de los mexicanos, elegido por los mexicanos, lo puede hacer. No es convencional que se brinque a su ministro de Relaciones Exteriores, ¿cómo se lo Pero brinca? se los brinca a todos. Te reto a que me digas los nombres de algunos del gabinete. Dime unos 4 del gabinete. Fuera de Ebrard y Adán Augusto. A ver, No, pues ya se te acabaron. ya se me acabaron. Cuando antes se sabía uno el nombre completo de todos los secretarios porque tenían acción, maniobra, exposición. ¿Cómo se llama el de Chambeaban. Gobernación, César, qué? ¿El de gobernación? Sí. No, es Adán Augusto López. Augusto. No, pues ya. Y Ebrard, el de Relaciones Exteriores. Está está Profesionales de energía. Ariadna Montiel de Desarrollo Social, ¿o cómo se llama? Ve tú a saber. Hay Está la de gente que ni desarrollo. sabemos que chambea con él. Porque todos están nadando de muertito. El único que manda y manda desde la mañanera. Y esa es su manera de manejar el país desde la mañanera. Es el presidente. Pero a ver, una cosa es manejar el país y otra cosa es, ¿cómo te dijera yo? Manipular al país. Pues por eso nos está yendo como nos está yendo. Porque una cosa es manejar el país y eso es arreglar todos los problemas. No. Y otra cosa es manipular. Es que los porque- estamos desarreglando, estamos tumbando todas las Porque instituciones. abrazos, no balazos y humanos y, o No, sea, y quitando las instituciones. que algunas bien merecían que desaparecer. Yo estoy de acuerdo, pero el presidente, si bien tiene aciertos, porque los tiene, son tantos los errores que ya resulta muy difícil reconocerle algo. Bueno, reconozcámosle que no cualquiera llega. Y no cualquiera... Y menos con la cantidad de votos que llegó él. Hay que saber reconocerlo. Bueno, conclusión. Cada quien tiene el gobierno que se merece. Eso es ineludible. Ay, Dios mío, mi vida, a lo mejor sí me lo merezco, pero yo no voté por él. No hiciste suficiente proselitismo por otro. Nunca me ha gustado hacerle proselitismo a nadie, Ahí está. a menos que me contraten. Ahí está. Ahí está como si tienes culpa. Dice. No fui contratado, no fui requerido. No, por eso, pero, o sea, de alguna forma, por omisión o por acción, todos somos culpables. Yo voté por Meade y me parece que hubiera sido un gran presidente. No. Bueno, perdón, yo no lo creo. Yo no creo ni que Meade ni que su partido hubieran sido satisfactorios para la ansiedad que hay en México de justicia social, de seguridad, de bienestar. No era el PRI la solución, no era el PAN la solución, pero tampoco Morena. Bueno, creía mucha gente, 30 millones, que sí. Y ya están viendo de que no. Pobre México. Y ya están viendo de que no, y entonces vuelvo a repetir, o sea, por omisión o por acción, todos somos culpables. Pobre México, tan lejos de Dios. Por su atención, mil gracias, los esperamos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Mientras tanto, y hasta entonces, intente ser feliz. Pásenla.